Yo, Débora, viví en tiempos oscuros, cuando Israel clamaba por libertad. Dios me llamó para liderar, y esta es la historia de cómo vencimos lo imposible. En los días en que yo, Débora, servía como profetisa y jueza en Israel, mi pueblo vivía bajo una opresión tan aplastante que nuestras esperanzas parecían haberse desvanecido. La tierra estaba en caos. Los caminos estaban desiertos, y el miedo reinaba en cada rincón. El enemigo, bajo el dominio del rey Jabín de Canaán, había levantado su puño opresor, liderado por su cruel comandante Sísara, quien poseía 900 carros de hierro, símbolo de un poder militar invencible para cualquier nación que osara enfrentarlo. En medio de este panorama desolador, yo sentía un peso en mi corazón. Israel no solo estaba oprimido físicamente, sino espiritualmente. Habíamos abandonado a nuestro Dios, cayendo en idolatría y olvidando las promesas que Él nos había dado. Pero también sabía que nuestro Dios es un Dios de misericordia, y cuando su pueblo clama con sinceridad, Él responde. Me encontraba en mi lugar habitual, bajo la palmera entre Ramá y Betel, juzgando las disputas del pueblo y llevando palabra de justicia y dirección. Fue en este contexto donde experimenté algo que cambió el curso de nuestra historia. Dios me llamó para liderar en un ámbito que iba más allá del juicio y la profecía. Me mostró que era momento de actuar, de levantarme y guiar a Israel hacia la libertad que tanto anhelábamos. Este llamado no era algo pequeño. En un tiempo donde las mujeres rara vez eran vistas como líderes, Dios eligió a alguien como yo para marcar la diferencia. Y no fue porque fuera extraordinaria por mi cuenta, sino porque Él quería mostrar que su poder trasciende las barreras que los humanos colocamos. Su elección me recordó las historias de otros líderes improbables como Moisés, quien lideró al pueblo fuera de Egipto, y Gedeón, quien venció con solo 300 hombres. Déjame contarte cómo me convertí en juez y profetisa en un mundo dominado por hombres y cómo respondí al llamado divino para cambiar el destino de mi pueblo. Los días de opresión, Israel había caído en la idolatría y la opresión de Jabín era insoportable. Los días de mi liderazgo como jueza no fueron tiempos fáciles. Israel estaba atrapado en un ciclo de desobediencia y sufrimiento. Habíamos olvidado al Dios que nos sacó de Egipto y en lugar de seguir sus mandamientos, nos habíamos entregado a la adoración de ídolos. Este abandono de la fe provocó que Dios permitiera que el rey Jabín de Canaán nos subyugara. Su opresión no era simplemente una invasión militar, era una humillación constante, una prueba de que nuestra desobediencia nos había llevado a perder la protección divina que una vez disfrutamos. Jabín gobernaba desde Jase, y su comandante, Sísara, era un estratega cruel y despiadado. Su ejército, equipado con 900 carros de hierro, simbolizaba un poder militar insuperable. Estos carros eran la tecnología de guerra más avanzada de la época, y bajo su sombra, Israel vivía aterrorizado. Los caminos principales estaban desiertos porque la gente temía ser atacada por los soldados cananeos. Las aldeas estaban vacías, los campesinos abandonaban sus campos y buscaban refugio en las montañas y cuevas. La vida cotidiana estaba paralizada, y el hambre y la desesperación se extendían como una plaga. El clamor del pueblo ascendió al cielo. En su desesperación, los israelitas recordaron al Dios que una vez les había dado victorias. Sus oraciones no eran las de un pueblo devoto, sino las de una nación quebrantada que había tocado fondo. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, escuchó nuestras súplicas. Fue en este contexto que Dios me levantó como una luz en medio de la oscuridad. Él no eligió a un guerrero ni a un rey, sino a una mujer común, para demostrar que su poder no depende de las armas ni de la fuerza, sino de su propósito divino. Fue en medio de esta oscuridad que Dios me levantó para traer esperanza y libertad a mi pueblo. Mi llamado como juez y profetisa, Dios me eligió para ser juez, y desde mi palmera en Efraín, escuchaba al pueblo. Mi vida tomó un giro inesperado cuando Dios me llamó a ser juez y profetisa para Israel.
En aquel tiempo, ser juez no era solo resolver disputas legales, era un rol de liderazgo espiritual y político. Desde la palmera entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, día tras día, escuchaba los casos del pueblo. Me traían sus disputas, sus preocupaciones y sus dolores. Algunos llegaban buscando justicia, otros, consuelo y dirección. Pero mi papel como profetisa iba más allá de las leyes y los conflictos humanos. Dios me hablaba, revelándome su voluntad y sus planes para Israel. A menudo me preguntaba por qué Él me había elegido. ¿Por qué no a alguien más fuerte o más influyente? Sin embargo, aprendí que Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los que llama. Cada palabra que recibía de Él era un recordatorio de que mi verdadera fortaleza provenía de mi conexión con el Altísimo. Fue durante este tiempo de juicio y profecía que Dios me dio una visión más grande. Israel no solo necesitaba justicia en sus conflictos cotidianos, necesitaba liberación de su opresión. Esto no era una tarea ordinaria, pero sabía que cuando Dios llama, también equipa. Dios no solo me llamó a juzgar, me estaba preparando para liderar a Israel hacia la libertad. Un mensaje de guerra. Un día, Dios me habló: es tiempo de liberar a Israel. La palabra de Dios llegó a mí con claridad. Era hora de que Israel se levantara y enfrentara a Sísara y su poderoso ejército. Esto no era una simple sugerencia, era un mandato divino. Aunque no soy guerrera, Dios me dio la instrucción de convocar a Barak, un líder militar que había demostrado valor y habilidad en el pasado. Mi mensaje para él era directo: reunir un ejército de 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón y llevarlos al monte Tabor. Cuando envié por Barak, esperaba encontrar a un líder decidido, pero su respuesta fue sorprendente. Barak me dijo: si tú vas conmigo, iré, pero si no vas conmigo, no iré. Aunque algunos lo interpretaron como falta de fe, yo lo vi como un reconocimiento de la autoridad divina que representaba mi llamado. Le respondí que iría con él, pero con una advertencia: la gloria de la victoria no sería para él, sino para una mujer. Mientras planeábamos la estrategia, me aferré a la certeza de que esta no sería nuestra batalla, sería la batalla de Dios. Él nos había prometido la victoria, y yo confiaba plenamente en su palabra. Lo que sucedió después mostraría al mundo que la fe en Dios es más poderosa que cualquier ejército terrenal. ¿Deseas que continúe con los siguientes puntos con el mismo nivel de profundidad y detalle? El llamado a Barak. Le envié un mensaje claro: Dios te llama a reunir un ejército. Convocar a Barak no fue una decisión al azar. Dios había puesto en mi corazón que él sería el líder militar que llevaría a cabo esta misión. Barak, originario de Sedes, en Neftalí, era conocido por su valentía y su habilidad estratégica, pero también era un hombre que necesitaba ser recordado de donde provenía su verdadera fortaleza, de Dios. Le envié un mensaje claro, con instrucciones específicas de reunir 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón y llevarlos al monte Tabor. Este no era un número impresionante frente a los 900 carros de hierro de Sísara y su ejército bien entrenado, pero nuestra fuerza no estaría en nuestras cifras, sino en la presencia de Dios. Cuando Barak llegó, no dudó de la misión, pero su respuesta reveló un temor humano que era comprensible: si tú vas conmigo, iré, pero si no vas conmigo, no iré. Este no era un desafío a mi autoridad, sino una petición de seguridad espiritual. Barak entendía que mi presencia simbolizaba la aprobación divina. Yo acepté, pero le advertí: iré contigo, pero la gloria de esta victoria no será tuya. El Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Esta declaración no fue un reproche, sino una profecía. Desde ese momento, la misión ya no era solo militar, sino una demostración de la soberanía de Dios al usar a los menos esperados para cumplir su propósito. Nuestra fe no estaba en nuestra fuerza ni en nuestras armas, sino en el Dios que lucha por su pueblo. La estrategia divina no era solo una batalla física, Dios mismo dirigiría la victoria.
El monte Tabor fue el lugar designado por Dios para que Barak reuniera a los hombres. Esta ubicación estratégica, elevada y de difícil acceso para los carros de Sísara, nos daba una ventaja natural. Pero la estrategia no era únicamente humana, dependía completamente de la intervención divina. Dios me mostró que el momento de la batalla llegaría cuando Sísara, confiado en su fuerza militar, bajara hacia el río Sison. Los 900 carros de hierro, que eran su mayor fortaleza, se convertirían en su debilidad cuando Dios actuara. Mi tarea era mantener al pueblo enfocado en la promesa divina y recordarles que la batalla ya estaba ganada en los cielos antes de librarse en la tierra. Los hombres que Barak reunió eran valientes, pero también conscientes de la magnitud del desafío. Sin embargo, su fe fue fortalecida al saber que Dios mismo estaba al mando. Cada paso que dimos en nuestra preparación fue un acto de obediencia, confiando en que Dios haría lo que parecía imposible. Nuestra confianza no estaba en nuestra estrategia, sino en la promesa de Dios de que Él nos daría la victoria. El temor ante los carros de hierro, el ejército de Sísara tenía 900 carros de hierro, un poder que nadie había enfrentado antes. Los carros de hierro eran el arma más temida de la época. Pesados, rápidos y letales, estos carros podían diezmar ejércitos enteros con facilidad. Para los israelitas, enfrentarse a Sísara y su armada era como luchar contra un gigante con las manos desnudas. El temor era comprensible. Cuando el ejército de Sísara se aproximó, la confianza inicial de nuestros hombres empezó a tambalearse. Podía ver el miedo en sus ojos y sentir el peso de la duda en sus corazones. Fue entonces cuando me levanté y les recordé la promesa de Dios: este es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos. ¿No ha salido el Señor delante de ti? Estas palabras no eran solo para Barak y su ejército, sino para mí misma. Era un momento de fe absoluta, de recordar que la victoria no depende de las probabilidades humanas, sino del poder de Dios. Cuando el enemigo parece invencible, es cuando el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. El ejército enemigo era poderoso, pero nuestro Dios es infinitamente más grande. La tormenta que cambió el curso de la batalla, Dios envió una tormenta que convirtió los carros de Sísara en su mayor debilidad. El plan de Sísara era claro: usar la fuerza de sus carros para aplastar a nuestro ejército. Pero Dios tenía otro plan. Mientras los soldados de Sísara descendían hacia el río Sison, una tormenta inesperada comenzó a formarse. Las nubes se oscurecieron, los vientos aullaron y una lluvia torrencial cayó sobre el campo de batalla. El río Sison, normalmente un arroyo tranquilo, se desbordó con la fuerza de las lluvias. El suelo, firme y adecuado para los carros de hierro, se convirtió en un pantano lodoso. Los carros, que eran la mayor ventaja de Sísara, quedaron atrapados e inutilizados. Los soldados cananeos, desorientados y sin sus armas principales, comenzaron a huir. Fue en ese momento que Barak y su ejército cargaron con valentía. Lo que había comenzado como una batalla desigual ahora era una victoria segura, gracias a la intervención directa de Dios. El pueblo de Israel vio con sus propios ojos que el Señor lucha por quienes confían en Él. La tormenta no fue una casualidad, fue un recordatorio de que Dios siempre cumple sus promesas. La huida de Sísara, cuando vio que todo estaba perdido, Sísara huyó a pie. Sísara, el comandante que había inspirado terror en Israel durante años, se encontró enfrentando lo inesperado, la derrota. Había confiado plenamente en sus carros de hierro, en su ejército y en su superioridad militar, pero todo eso quedó reducido a nada frente a la intervención divina. Cuando vio que su ejército era aplastado y que no había forma de revertir la situación, tomó la decisión más cobarde: abandonar a sus hombres y huir a pie. Imagínate la escena: un hombre acostumbrado a la victoria, vestido con las insignias de su rango, corriendo por el campo de batalla lleno de barro y restos de su ejército destruido. Cada paso era un recordatorio de que su poder había sido humillado por un pueblo que confiaba en su Dios.
En lugar de enfrentar las consecuencias, Sísara eligió el camino de la supervivencia, buscando refugio desesperadamente. Su huida no fue solo física, fue también espiritual. Sísara había desafiado al Dios de Israel y había perdido. En cada paso, probablemente se preguntaba cómo algo tan improbable había sucedido. ¿Cómo pudo un ejército tan pequeño, liderado por una mujer y un comandante sin experiencia militar notable, derrotar a sus imponentes fuerzas? La historia de Sísara nos muestra que ningún enemigo es demasiado poderoso cuando Dios pelea nuestras batallas. La valentía de Jael. Sísara buscó refugio en la tienda de Jael, pero no sabía lo que le esperaba. Después de huir del campo de batalla, Sísara llegó a la tienda de Jael, una mujer aparentemente insignificante, esposa de Geber el Ceneo. En su cultura, las tiendas de las mujeres eran consideradas un lugar seguro, un espacio donde los hombres no entrarían sin permiso. Sísara, agotado y desesperado, confió en Jael, creyendo que encontraría refugio. Jael lo recibió con hospitalidad, ofreciéndole leche en lugar de agua para calmarlo y cubriéndolo con una manta. Todo esto era parte de una estrategia. Aunque su tribu tenía una alianza con Jabín, Jael sabía que el Dios de Israel estaba interviniendo en la historia y ella decidió actuar. Cuando Sísara cayó en un profundo sueño, Jael tomó una estaca de la tienda y un martillo, y con valentía ejecutó un acto decisivo. Esta acción no fue impulsiva, fue un acto deliberado que aseguró la victoria completa de Israel. Jael no era una guerrera entrenada, pero su valentía cambió el curso de la historia. Dios usó a una mujer común para completar una victoria extraordinaria, mostrando que Él puede usar a cualquiera para cumplir su propósito. La celebración de la victoria. Junto a Barak, entoné un cántico de alabanza por lo que Dios había hecho. Después de la victoria, sentí que las palabras no eran suficientes para expresar la grandeza de lo que Dios había hecho. Inspirada por el Espíritu, junto a Barak, entoné un cántico que quedó registrado como una de las expresiones más hermosas de gratitud y adoración en la Biblia. Este cántico no solo celebraba la victoria militar, sino que también reconocía a Dios como el verdadero artífice de nuestra salvación. En el cántico, recordamos la oscuridad en la que Israel había vivido bajo la opresión de Jabín y cómo Dios escuchó el clamor de su pueblo. Se exaltaron las acciones valientes de quienes obedecieron el llamado de Dios, como Barak, Jael y el ejército de Israel. También hubo un llamado de atención para quienes no participaron en la batalla, recordándoles que el silencio y la inacción en los momentos cruciales tienen consecuencias. El cántico era más que una celebración, era una enseñanza para las generaciones futuras. Quería que Israel recordara que cuando confían en Dios, incluso los desafíos más grandes pueden ser superados. Además, quería que el pueblo nunca olvidara el papel crucial que las mujeres jugaron en esta victoria, rompiendo las normas de la época y mostrando que Dios llama a quien Él quiere. Este cántico es un recordatorio de que todas nuestras victorias son un reflejo de la fidelidad de Dios. Lecciones del cántico de Débora. Recordamos cómo Dios respondió al clamor de su pueblo. El cántico no solo exaltó a Dios, sino que también dejó enseñanzas claras para Israel. Una de las lecciones más importantes fue la necesidad de recordar constantemente lo que Dios ha hecho por nosotros. En un tiempo donde la memoria colectiva de Israel era frágil, este cántico era un recordatorio de la fidelidad de Dios y la importancia de permanecer fieles a Él. Otra lección clave fue la importancia de la unidad. En el cántico, mencioné cómo ciertas tribus de Israel respondieron al llamado, mientras otras se quedaron al margen. Esto no era solo una narración histórica, sino una advertencia de que la falta de unidad y compromiso puede poner en peligro el bienestar de la nación. Finalmente, el cántico honró a Jael, reconociendo su valentía como un ejemplo para todos. Su historia mostró que incluso las acciones individuales pueden tener un impacto profundo cuando están alineadas con el propósito de Dios. El cántico de Débora no solo fue un himno de victoria, sino una llamada a la acción para vivir con fe y compromiso. El liderazgo femenino en tiempos de adversidad. Dios me eligió como líder en un tiempo donde pocos esperaban que una mujer liderara. En mi tiempo, la sociedad estaba profundamente marcada por estructuras patriarcales.
Las decisiones importantes, los roles de liderazgo y la dirección espiritual del pueblo eran casi exclusivamente dominios de los hombres. Pero Dios tenía un plan diferente para Israel. En medio de la opresión y la idolatría, me llamó para liderar como juez y profetisa. Este llamado no era simplemente una posición de autoridad, sino una responsabilidad divina. Mi liderazgo no se trató de imponerme sobre los demás, sino de servir con sabiduría y justicia. Desde mi lugar bajo la palmera de Débora, escuchaba los problemas del pueblo y les brindaba dirección. Más que una líder militar, fui un conducto para la voz de Dios en una época en que el pueblo había olvidado su pacto con Él. Mi historia muestra que Dios no se limita a las expectativas humanas. Él escoge a quien quiere, cuando quiere, y cómo quiere. Mi género no fue una barrera para el propósito divino, más bien, fue una prueba de que Dios puede romper cualquier norma para mostrar su gloria. Mi historia es un recordatorio de que el llamado de Dios no tiene limitaciones humanas. Él puede usar a cualquiera que esté dispuesto a obedecerle. La importancia de escuchar a Dios, como profetisa, mi fortaleza venía de escuchar y obedecer a Dios. El verdadero poder de mi liderazgo no venía de mí misma, sino de mi relación con Dios. Pasaba horas en oración, buscando su guía y sabiduría. Era consciente de que mis decisiones no podían basarse en mis propias ideas, sino en la dirección divina. Escuchar a Dios no siempre era fácil. Requería paciencia, fe y disposición para obedecer incluso cuando las instrucciones parecían imposibles o contrarias a la lógica humana. Por ejemplo, cuando Dios me instruyó que llamara a Barak para reunir un ejército, sabía que esto significaba enfrentar al ejército más poderoso de la región, liderado por Sísara y sus carros de hierro. Pero confié en que la palabra de Dios era firme y verdadera. Este principio de escuchar a Dios sigue siendo relevante hoy. En un mundo lleno de ruido y distracciones, encontrar tiempo para conectarse con Dios puede parecer un desafío. Sin embargo, es solo a través de esta conexión que podemos discernir su voluntad y encontrar dirección en medio de las dificultades. Escuchar la voz de Dios no solo cambia nuestra vida, sino que también impacta a quienes nos rodean. Haz de la oración y la búsqueda de su palabra una prioridad. La fe como motor del liderazgo, mi confianza en Dios fue la clave para enfrentar los desafíos que parecían imposibles. En cada decisión que tomé como líder, mi fe fue mi mayor fortaleza. No era mi capacidad estratégica, ni mi influencia como juez lo que definió mi éxito, fue mi confianza total en Dios. Sabía que las circunstancias que enfrentaba estaban más allá de mi control, pero también sabía que nada estaba fuera del control de Dios. Cuando envié a Barak a liderar al ejército de Israel, lo hice con la certeza de que Dios ya había garantizado la victoria. Mi confianza no se basaba en las armas o la preparación militar, sino en la promesa de que Dios estaba con nosotros. Este tipo de fe no solo inspiró a Barak, sino también a todo el pueblo. La fe es un motor que mueve montañas, incluso en los tiempos más oscuros. Es la certeza de que, aunque no veamos el camino completo, Dios ya ha preparado cada paso. En mi caso, esta fe transformó a un pueblo temeroso en un ejército victorioso. Confía en Dios con todo tu corazón, porque la fe no solo transforma al líder, sino también al pueblo que sigue su ejemplo. El valor de la obediencia. Cuando Dios habla, nuestra respuesta debe ser actuar con fe y obediencia. Una de las lecciones más importantes de mi vida fue aprender que la obediencia a Dios siempre trae bendición. Cuando recibí el mensaje de reunir a las tribus de Israel para enfrentar a Sísara, podría haber dudado o retrasado mi acción. Pero sabía que la obediencia inmediata era esencial. Obedecer no siempre es fácil. Requiere dejar de lado el miedo, la duda y la comodidad para actuar según lo que Dios nos pide. Mi decisión de obedecer no solo cambió mi vida, sino también la historia de Israel. Cada paso que tomé, desde llamar a Barak hasta liderar junto a él, fue un acto de obediencia que abrió la puerta para que Dios mostrara su poder. La obediencia no es una carga, sino un privilegio. Es la oportunidad de ser parte del plan divino y de ver cómo Dios obra de maneras que nunca imaginamos. La obediencia siempre trae bendición. ¿Qué te está llamando Dios a hacer hoy? La unión de la fe y la acción. No basta con creer, también debemos actuar según la guía de Dios. Mi historia demuestra que la fe por sí sola,
aunque poderosa, no es suficiente si no está acompañada de acción. Barak creyó en la palabra que Dios nos dio a través de mí, pero fue su disposición de reunir un ejército y enfrentarse al enemigo lo que convirtió la promesa divina en realidad. Dios no nos llama a esperar pasivamente, sino a movernos con fe hacia el cumplimiento de su propósito. Cuando ordené que las tribus de Neftalí y Zabulón se reunieran en el monte Taber, fue un acto de fe colectiva. La acción concreta de marchar, prepararse y enfrentar a un ejército más poderoso que nosotros no era lógica desde una perspectiva humana, pero estaba alineada con la voluntad divina. Este equilibrio entre fe y acción es el núcleo de cualquier victoria espiritual. En la vida diaria, Dios nos llama a hacer nuestra parte mientras confiamos en que Él hará la suya. Así como los israelitas debieron descender del monte y enfrentar al enemigo, nosotros debemos tomar decisiones valientes y actuar conforme a la dirección de Dios. Dios ya ha dado su palabra, ahora depende de ti moverte en fe. La victoria llega cuando combinas confianza en Dios con acción obediente. El papel de las mujeres en la obra de Dios. En mi historia, Dios mostró que no hay límites para quien puede ser usado por Él. Mi liderazgo como mujer en una sociedad patriarcal no fue una casualidad, fue un acto intencional de Dios para demostrar que Él no está limitado por normas humanas. Mi historia, junto con la valentía de Jael, subraya que el género nunca es una barrera para el llamado divino. A través de los tiempos, Dios ha usado a mujeres para cumplir su propósito, desde Sara, Hirat hasta Esther y María. Mi papel como juez y profetisa en Israel desafió las expectativas culturales de mi época, mostrando que el llamado divino está basado en la disposición y no en las etiquetas que el mundo nos asigna. Jael, una mujer aparentemente común, jugó un papel crucial al enfrentarse a Sísara y asegurar la victoria de Israel. Su valentía nos recuerda que Dios usa a los dispuestos, sin importar cuán insignificantes puedan parecer sus roles desde una perspectiva humana. No importa quién seas o de dónde vengas, Dios puede usarte de manera poderosa para cumplir su propósito en este mundo. El poder de la comunidad en la victoria no fue solo mía, fue de un pueblo unido en obediencia a Dios. La batalla contra Sísara no fue ganada por un solo individuo. Fue el resultado de una comunidad que decidió unirse bajo la guía de Dios. Desde Barak, quien lideró al ejército, hasta los soldados que se enfrentaron a los carros de hierro, cada persona desempeñó un papel vital en el triunfo de Israel. El trabajo en equipo nos recordó que la fuerza no está solo en el individuo, sino en la unidad del pueblo. Cada tribu, cada guerrero y cada estrategia fueron fundamentales para lograr el éxito. Incluso Jael, que no era parte del ejército, contribuyó decisivamente al plan divino. En la vida espiritual, la comunidad sigue siendo clave. Dios no nos llama a caminar solos, nos invita a ser parte de una iglesia, un grupo de fe o una comunidad que trabaje junta para su gloria. La verdadera victoria ocurre cuando unimos nuestras fuerzas bajo la dirección de Dios. Busca ser parte de una comunidad que camine en fe. La soberanía de Dios sobre las circunstancias, incluso en desventaja, Dios mostró que su poder está por encima de cualquier enemigo. La desventaja militar de Israel frente a los 900 carros de hierro de Sísara parecía insuperable. Desde una perspectiva humana, no teníamos ninguna oportunidad de ganar. Pero Dios, en su soberanía, orquestó una tormenta que desbordó el río Sison y atrapó los carros en el barro, neutralizando completamente la ventaja del enemigo. Este milagro no solo aseguró nuestra victoria, sino que reafirmó que Dios siempre tiene el control, incluso cuando todo parece estar en contra. La tormenta llegó en el momento perfecto, mostrando que Dios nunca llega tarde ni temprano, siempre actúa en el tiempo adecuado. En nuestras propias vidas, enfrentamos situaciones que parecen imposibles de superar. Sin embargo, mi historia es un recordatorio de que las circunstancias no limitan el poder de Dios. Él puede cambiar cualquier situación para cumplir su propósito. Confía en que Dios tiene el control absoluto, incluso en tus momentos más difíciles. Su poder siempre es suficiente. La importancia de escuchar la voz de Dios en medio de la batalla. En cada paso, busqué la guía de Dios para tomar decisiones estratégicas. En el campo de batalla, no bastaba con tener un ejército preparado o una estrategia bien trazada, lo esencial era escuchar la dirección divina en cada momento.
Dios no solo nos dio la promesa de victoria, sino también las instrucciones específicas para alcanzarla. Desde la elección del monte Tabor como lugar estratégico hasta el momento exacto en que debíamos atacar, cada detalle fue guiado por su voz. En medio del caos y la incertidumbre, escuchar a Dios requería fe y enfoque. Mi tarea como líder era recordar al pueblo que nuestra fuerza no provenía de nuestras armas ni de nuestra experiencia, sino de la dirección divina. Cuando confiamos en Dios, Él revela el camino, incluso cuando parece que no hay salida. Esta lección es válida hoy. En nuestras propias batallas la guía de Dios es imprescindible. Escuchar su voz a través de la oración, la meditación en su palabra y el consejo espiritual nos asegura que cada decisión estará alineada con su propósito. Busca la dirección de Dios en cada paso de tu vida. Él nunca deja de hablar, pero debemos estar dispuestos a escuchar. La gloria pertenece a Dios, la victoria no era nuestra, era de Dios, quien luchó por nosotros. Cuando el pueblo de Israel celebró la victoria sobre Sísara, mi cántico dejó claro que el mérito no era nuestro. Cada paso del camino, desde la preparación hasta la batalla, fue dirigido por Dios. La tormenta que desbordó el río y la derrota de un ejército poderoso no habrían sido posibles sin su intervención divina. En el cántico que entoné junto a Barak, exaltamos a Dios como el verdadero héroe de la historia. Reconocimos que su poder es el que cambia el curso de la historia, que su fidelidad es inquebrantable y que su amor por su pueblo es eterno. Este acto de alabanza no solo fue una celebración, sino también una declaración de humildad y dependencia. La gloria de Dios no es algo que debamos tomar a la ligera. Reconocerlo como el autor de nuestras victorias nos mantiene enfocados y agradecidos, recordándonos que dependemos completamente de Él. En tus triunfos, da gloria a Dios. Reconocer su mano en tu vida te mantiene conectado a su propósito eterno. El liderazgo como servicio. Ser líder significa servir a Dios y a las personas con humildad y amor. Mi posición como juez y profetisa no se trataba de ejercer poder o autoridad, sino de servir al pueblo con sabiduría y justicia. Cada decisión que tomé fue guiada por un deseo de cumplir la voluntad de Dios y de ayudar a Israel a caminar en obediencia. El liderazgo, en el contexto de la fe, no es un privilegio, sino una responsabilidad. Sirviendo desde mi lugar bajo la palmera en Efraín, aprendí que el verdadero liderazgo implica escuchar, guiar y estar dispuesto a actuar en beneficio de los demás, incluso cuando eso significa sacrificar tus propias comodidades o enfrentarte a críticas. Este principio es aplicable a cualquier líder hoy, ya sea en la iglesia, la familia o el trabajo. Liderar con humildad y amor refleja el carácter de Dios y nos lleva a influir positivamente en quienes nos rodean. El verdadero liderazgo no busca el reconocimiento, sino cumplir el propósito de Dios a través del servicio a los demás. La importancia de confiar en el tiempo de Dios. La victoria llegó en el momento perfecto, cuando Dios la había preparado. Dios nunca actúa tarde ni temprano, su tiempo es perfecto. Aunque Israel clamó por liberación durante años, la respuesta de Dios llegó en el momento exacto en que su plan podía cumplirse. Si hubiéramos actuado antes o después, la tormenta que desbordó el río Cisón no habría tenido el mismo efecto. Aprendí a confiar en el tiempo de Dios, incluso cuando parecía que la opresión de Jabín nunca terminaría. Su plan era más grande de lo que podía entender en el momento. Cada retraso, cada preparación, cada instrucción específica tenía un propósito que solo Él conocía. En nuestras vidas, también enfrentamos situaciones donde parece que Dios tarda en responder. Sin embargo, mi historia es un recordatorio de que su tiempo siempre es el mejor y confiar en Él nos permite ver su obra de manera más clara. Espera en el tiempo de Dios, aunque parezca difícil, su plan siempre se cumple en el momento perfecto. El impacto de las decisiones valientes, un acto de valentía puede cambiar el destino de muchas personas. La valentía no siempre se trata de empuñar una espada o liderar un ejército. A veces, es simplemente tomar la decisión correcta cuando otros dudan o tienen miedo.
Mi decisión de aceptar el llamado de Dios y liderar a Israel fue un acto de fe y valentía que cambió el curso de la historia. Barak mostró valentía al reunir a un ejército frente a un enemigo mucho más fuerte, y Jael demostró un coraje increíble al enfrentarse a Sísara con astucia. Cada uno de estos actos individuales, unidos bajo la dirección divina, se convirtió en piezas clave de una victoria que liberó a Israel de la opresión. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la disposición de actuar a pesar de él. Cuando tomamos decisiones valientes, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Mi historia es un recordatorio de que nuestras acciones pueden tener un impacto profundo, no solo en nuestra vida, sino también en la vida de quienes nos rodean. Sé valiente en tus decisiones, nunca sabes cómo tu coraje puede cambiar el destino de otros. Mi legado como profetisa y líder, mi historia no terminó con la batalla, mi legado quedó como un recordatorio eterno. Después de la victoria sobre Sísara, Israel vivió en paz durante 40 años. Este periodo de estabilidad fue un testimonio del impacto de las decisiones guiadas por Dios. Mi liderazgo como profetisa y jueza no solo trajo libertad a mi generación, sino que también dejó un legado de fe y obediencia. El cántico de victoria que entoné no fue solo una celebración, fue un registro que generaciones futuras podrían recordar para mantener viva la fe en Dios. Mi papel como líder demostró que el llamado de Dios no se limita por género, posición social o expectativa cultural. Hoy, mi historia sigue inspirando a líderes en todo el mundo a actuar con valentía y confianza en Dios. Ser parte del plan de Dios es un honor que siempre deja una huella que trasciende el tiempo. Tu obediencia a Dios puede dejar un legado eterno que inspire a otros mucho después de que hayas terminado tu misión. La relevancia de mi historia hoy, en tiempos de caos, mi historia muestra que Dios sigue levantando líderes valientes. Aunque mi historia ocurrió hace miles de años, sus lecciones son más relevantes que nunca. Vivimos en un mundo lleno de desafíos, divisiones y opresión, pero Dios sigue llamando a personas dispuestas a marcar la diferencia. Mi historia nos enseña que Dios utiliza a personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios. No importa cuán oscuras parezcan las circunstancias, siempre hay esperanza cuando confiamos en Él. Las batallas pueden ser diferentes, pero la solución sigue siendo la misma: fe, obediencia y valentía. Este mensaje no es solo para líderes religiosos, es para cualquiera que desee ser una luz en medio de la oscuridad. Todos estamos llamados a ser agentes de cambio en nuestras comunidades, reflejando el amor y la justicia de Dios. Mi historia demuestra que Dios sigue trabajando hoy. ¿Estás listo para responder a su llamado? Dios usa a quien esté dispuesto. No se trata de habilidades, sino de disponibilidad para obedecer a Dios. Cuando Dios me llamó, no era la persona más fuerte ni la más influyente en Israel. Era simplemente alguien dispuesto a escuchar su voz y actuar en obediencia. Mi historia, junto con la de Jael, muestra que Dios no busca habilidades perfectas, sino corazones dispuestos. Este principio sigue siendo cierto hoy. Muchas veces, sentimos que no somos lo suficientemente buenos o preparados para cumplir el propósito de Dios. Pero Él no nos llama porque somos capaces, nos hace capaces porque nos llama. Tu disposición para obedecer a Dios puede abrir la puerta a milagros que cambien vidas. Todo comienza con decir sí a su plan, incluso cuando no entiendes completamente cómo se desarrollará. Dios está buscando corazones dispuestos. ¿Serás tú uno de ellos? El llamado a confiar en Dios completamente. Mi historia es un testimonio de lo que sucede cuando confiamos plenamente en Dios. Desde el principio hasta el final de mi vida, aprendí que confiar en Dios no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Hubo momentos de incertidumbre, miedo y desafío, pero cada vez que confié en Dios, Él me mostró su fidelidad. Confiar en Dios completamente significa dejar de lado nuestras dudas, nuestros temores y nuestra necesidad de control. Es un acto de fe que nos permite ver su poder y experimentar su paz, incluso en medio de la tormenta.
Mi vida fue un recordatorio constante para Israel de que Dios siempre cumple sus promesas. Hoy, mi historia sigue siendo un testimonio vivo de la importancia de depender completamente de Él. Cuando confiamos en Dios, Él siempre nos guía hacia la victoria. ¿Estás dispuesto a dar ese paso de fe? Un llamado a tomar acción hoy, no importa tu situación, Dios puede usarte para algo grande. Mi historia no se trata solo de una batalla, se trata de cómo Dios puede usar a personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios. No importa cuán insignificante te sientas o cuán imposibles parezcan tus circunstancias, Dios tiene un plan para ti. Hoy, te animo a buscar a Dios, escuchar su voz y actuar con valentía. Tal vez tu llamado no sea liderar un ejército, pero puede ser guiar a tu familia, servir en tu comunidad o ser una luz en tu lugar de trabajo. Cada pequeño acto de obediencia tiene un impacto eterno. Motivación: si esta historia te inspiró, compártela con alguien que necesite escucharla. Tu obediencia puede ser el comienzo de un milagro.